Jóvenes estudiantes, en el marco de la 23ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en esta ocasión el doctor Rutilio Ortiz Salinas estará con nosotros con pues una ponencia de cierre de esta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. El doctor Rutilio Ortiz Salinas es originario de la Ciudad de México, de la delegación Venustiano Carranza. Él es licenciado en Biología por parte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Hizo su tesis en la identificación y migración de compuestos volátiles de gasolina en suelos aledaños a la refinería de Tula. Hizo su maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM en el área de edafología e hizo su doctorado en Ciencias de la Tierra en el área de Geología Ambiental con el tema Identificación de fuentes contaminantes de hidrocarburos en suelos en La Venta, Tabasco. Hizo un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en el Departamento de Producción Agrícola y Animal, del Laboratorio de Análisis Instrumental. Como proyectos de investigación, tiene la evaluación de niveles de hidrocarburos aromáticos, policíclicos en sitios de recarga de los mantos acuíferos para consumo humano y en cultivo de hortalizas en el área metropolitana de la Ciudad de México. Tiene líneas de investigación con los temas contaminación ambiental por compuestos orgánicos persistentes, degradación y contaminación del suelo, contaminación e inocuidad de alimentos por compuestos orgánicos persistentes, y ha tenido varias representaciones académicas en el Comité Científico Evaluador del Segundo Foro de Biodiversidad de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en 2017, en el Comité Científico Evaluador de Producción Agrícola en el 6º Congreso y Segunda Feria Técnico-Científica en el 2017 también. Tiene varias representaciones a lo largo de su trayectoria, así como también ha asesorado a varios maestrantes, esto es, varios estudiantes que están haciendo la maestría tanto en biología como en ciencias agropecuarias. También tiene a varios candidatos a doctor bajo su dirección, de tal suerte que el doctor Rutilio Ortiz Salinas, pues a pesar de la corta edad que aún tiene, pues tiene una trayectoria impresionante que en esta ocasión le toca compartirnos su experiencia como investigador, como docente y como asesor de diferentes trabajos de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Doctor Rutilio Ortiz Salinas, bienvenido a la Escuela Preparatoria Oficial número 243 del Gobierno del Estado de México. Y pues en esta ocasión, muchísimas gracias, nos sentimos muy halagados con su presencia, con esta charla que seguramente nos dejará motivados a todos nosotros y a todos nuestros estudiantes que con gusto pues lo escucharemos. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les agrade esta plática. Nada más, el tema que les voy a estar comentando es referente a la contaminación del suelo en México. Me gustó este tema porque precisamente tiene la intención
de que veamos cómo a veces un recurso natural que tenemos muy presente y que todo el mundo a veces lo confundimos con la tierra, es de vital importancia. Y en ese sentido, como acaban de expresar sus profesores, también hay que tener esta visión integradora de cómo podemos utilizar los distintos conocimientos, háblese de tipo social, de tipo biológico, inclusive hasta matemático, se aplican muchas otras situaciones. Entonces tenemos que precisamente el suelo como concepto o como definición va a ser aquel cuerpo viviente. Recuerden que es un sistema abierto, es decir, va a tener entradas y salidas, pero dentro de este sistema va a tener una situación de procesos. Estos procesos son de vital importancia porque van a dar el soporte a la vida que todos conocemos. Inclusive, como pueden ver en la imagen, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que en este sustrato o en este medio se producen muchos de nuestros alimentos, no nada más para la parte del ser humano, sino también puede ser para el ganado o también para otros seres vivos. Entonces, es muy importante y como lo menciona aquí en la definición, va a existir un cambio continuo tanto de materia como de energía. En ese sentido, estamos hablando también de un concepto termodinámico. Ahora bien, esta situación del suelo va a tener, digamos, factores que van a dar origen al mismo. En este sentido, tenemos ahí como número uno la roca madre, o dicho de otra manera, pueden ser los minerales, puede ser el relieve mismo de la zona donde esté ubicado, como pueden ver en la imagen aquí el agricultor. No es lo mismo tener un suelo en un valle a comparación de tener un suelo, vamos a imaginar que en el fondo está la montaña, hay una pendiente, entonces la formación del suelo va a ser muy distinta, así como también el tipo de clima que va a estar ahí presente en la zona. No es lo mismo nuevamente estar hablando de un clima templado a un clima tropical o bien a un clima que sea frío. Entonces aquí el desarrollo del suelo va a tener otras características. También va a estar incluyendo la parte biológica o biótica, como ustedes lo han conocido a través de los ecosistemas, como también influye en la formación del suelo. Y por último, también el suelo va a estar influido por el tiempo. En este caso estamos hablando de, puede ser de años, o puede ser cientos de años, o hasta miles de años. Entonces, en ese sentido, el suelo tiene una gran importancia y también lo debemos de estar conservando de forma adecuada, porque si no vamos a tener problemas bastante serios. Entonces, como pueden notar, en la parte inferior, el suelo puede estar de 100 a 1000 años y esto va a ser dependiendo de la formación de 1 centímetro de suelo. Entonces, para que vean, este es un recurso, pues digamos, no renovable. En este sentido, también tenemos ustedes lo han visto en algunos libros o en algunos documentales, cómo la formación del suelo va a depender precisamente de estos factores antes mencionados. Aquí tenemos en esta primera imagen la roca y cómo la roca con el paso del tiempo, el clima, de los vegetales o animales que estén presentes, van a estar dando a la formación del suelo. Entonces, en este sentido, se están formando los llamados horizontes. Y estos horizontes, como pueden ver aquí en la parte última, van a ser clasificados de acuerdo a la ciencia de la edafología en, digamos, suelo orgánico, en suelos superficiales, suelos profundos, suelos, digamos, horizontes que están, digamos, entre la parte de la roca y el suelo, es decir, como un estadio intermedio. Y en ese sentido están también ocurriendo fenómenos físicos y químicos. Ahora bien, si nosotros, ¿por qué le damos este valor tan importante al suelo? En ese sentido, permítanme que ahora que cambie la imagen, tenemos que el suelo va a tener importantes para el desarrollo de una sociedad. Como pueden ver, el suelo va a estar regulando el clima de una zona. También es muy importante porque en este suelo se va a estar llevando a cabo el ciclo de los nutrientes. Ustedes han visto en clases esta parte de famosísimo CHOMS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces, estos elementos son muy importantes que deben de estar presentes en el suelo para dar el soporte a la vegetación y con ello esto le va a dar todo el soporte o la vida a una cadena trófica. También, como pueden apreciar aquí, es el hábitat de muchos organismos que son muy importantes y que también definen cómo se está llevando a cabo un ecosistema. Otra parte importante, y creo que ahorita estamos en esta etapa en muchas zonas de nuestro país, en cómo se están inundando, porque precisamente no se le ha respetado al suelo en cómo puede funcionar como un sistema de amortiguación
o una zona donde pueden estar ahí presentes algunas lagunas, ¿no? Entonces, esa es otra situación. Luego tenemos que en el mismo suelo, y ahorita está mucho esta situación de la actividad biotecnológica, de cómo podemos estar utilizando cierto tipo de microorganismos, a veces desde bacterias, hongos, protozoarios, entre otros, o inclusive también especies vegetales que pueden servirnos para la industria farmacológica, o inclusive también como algunos elementos que pueden servir para también la industria agrícola, inclusive hasta la biominería, y de hecho voy a hablar más adelante de algunas técnicas que son muy importantes, y también el suelo va a estar siendo algo fundamental, y creo que todo el mundo lo tiene muy claro, pues va a ser el soporte de nuestras estructuras o nuestros edificios, ¿no? Es decir, nuestra casa está sobre el suelo. Entonces, en ese sentido, también hay que saber qué tipo de suelo podemos construir. No sé si ahorita, bueno, para no entrar en tanto, bueno, hay una polémica, por ejemplo, ¿por qué en el caso del aeropuerto famosísimo internacional del lago de Texcoco fue clausurado? Porque precisamente los suelos de ahí no sirven, son suelos que son arcillosos, se hunden muy fácilmente, y si alguien ha tenido la oportunidad de pasar en la autopista México-Texcoco, van a ver que se sienten esas cunetas, hasta parece ahí una montaña rusa, precisamente porque el suelo no tiene esa capacidad de estar soportando grandes pesos. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que tener también conocimiento de en dónde vamos a construir. Otra situación muy importante, el suelo también nos proporciona materiales para la construcción de nuestras edificaciones. Por ahí tenemos arena, que la grava y otros elementos. Tenemos que también el suelo, si nosotros hacemos caso de nuestra historia humana, vamos a ver que en el suelo también se ha llevado a cabo el desarrollo de civilizaciones. Entonces, el suelo también ha definido qué tipo de civilizaciones o qué tipo de actividades económicas puede tener una sociedad en específico. Y también tenemos esta otra parte de que el suelo va a ser el suministro o el sustento de muchos alimentos, así como también de algunos, sobre todo materia prima, para algunas actividades económicas fundamentales para la sociedad humana. Y también, si ustedes han escuchado recientemente esta situación del cambio climático, y que también hemos emitido grandes cantidades de CO2, el suelo también tiene esta capacidad de absorber este CO2. Entonces, en ese sentido, vemos que el suelo tiene grandes funciones a favor de un ecosistema, pero también a favor de la sociedad humana. Entonces, en este sentido, espero que más o menos vayan comprendiendo la importancia del suelo. Les digo que, desgraciadamente, a veces decimos tierra, sí, pero tiene una importancia tal que, pues bueno, ahora permítanme que sí hay que comprenderlo de forma adecuada. No sé por qué. Estábamos comentando la importancia del suelo. Ahora bien, ¿cómo es que el suelo se distribuye en nuestro territorio nacional? Por ejemplo, México, como aquí lo menciona, cuenta con 26 de los 32 grupos de suelos que están reconocidos a nivel mundial. Quiere decir que México tiene esta gran diversidad de suelos y, por tanto, tenemos esta, digamos, ventaja o esta virtud. Pero también hay que tener en cuenta que los suelos que tenemos aquí en México son de distinto modo. Como lo pueden apreciar aquí, en las zonas áridas representan el 52.4% de suelos a nivel nacional, dentro de los cuales vamos a tener los llamados leptosoles, regosoles y calcisoles. ¿Qué tienen de característica estos suelos? Bueno, son suelos muy delgados, es decir, son poco profundos, pueden llegar hasta 30 centímetros, tienen una gran cantidad de sales, pueden tener bases, y esto no sé si ustedes ubican en las zonas de la zona norte de la República, son suelos por lo general a veces un poco de color blanco o color café muy pálido, y como aquí lo pueden ver, está representado precisamente en los estados del norte, ¿no? Baja California, tanto norte como el sur, Durango, Coahuila, Sonora y Zacatecas, entre otros. Y estos precisamente sirven para hacer el soporte para el desarrollo de la ganadería y también de la agricultura. Pero también vamos a tener suelos que son de relevancia agrícola, sobre todo ya son suelos profundos, y estamos hablando precisamente de los suelos Feozem, que representan el 11.7, los suelos Dubisol, los vertisoles, que precisamente tienen esta capacidad de estar produciendo nuestras grandes cosechas, ¿no? Entonces, como aquí lo podemos ver, los localizamos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, sobre todo. Entonces, estos serían los suelos que están presentes en nuestra República Mexicana. Por favor, la siguiente.
Gracias. Ahora bien, como estamos hablando del fenómeno de la contaminación, hay que tener también bien claro este concepto, porque a veces tendemos, y bueno, aquí yo les digo por experiencia, porque a veces cuando está uno trabajando con otros colegas, como que cada quien tiene una definición muy propia. Y si ustedes han tenido también esta situación de ver las leyes, en las leyes hay que tener mucho cuidado de cómo tener este concepto. Entonces, aquí tenemos que la contaminación va a ser la presencia de un contaminante dentro de un ambiente natural. Es decir, puede ser un contaminante natural, es decir, puede ser minerales, como puede ser el cadmio, el arsénico o el plomo, porque es parte de la geología de esa zona, o bien pueden ser de forma antrópica, es decir, que el hombre los ha incluido en este ecosistema. Y precisamente van a causar una inestabilidad o un desorden, o inclusive pueden causar a largo o a mediano plazo un daño o a un malestar a un ecosistema. Entonces, este ecosistema puede ser de tipo biótico o abiótico. Ahora bien, esto también va a tener mucho esta situación de la degradación de ese ecosistema. Y en esa degradación, como pueden ver en esa imagen, pues siempre nosotros estamos buscando un ecosistema que sea sano, limpio, pues digamos que conserve elementos naturales, pero si nosotros incluimos estos contaminantes, a largo plazo se va a degradar dicho paisaje. La siguiente, por favor. Bueno, y en ese sentido, en este concepto de la contaminación, también tenemos que entender otro concepto que va a ser la degradación del suelo, que van de la mano. Entonces, hay fenómenos que parecieran que fuesen aislados, pero en realidad van en conjunto. Entonces, como pueden apreciar en esta diapositiva, tenemos que el suelo es esta parte, ¿no? Representa el 25% del contenido de aire, 25% de agua, como también 45% de material mineral, es decir, tenemos arcillas, tenemos limos, tenemos arenas, y lo importante que le va a estar dando la fertilidad, la materia orgánica. Esta materia orgánica, ustedes lo han escuchado en algunas de sus clases, sobre todo se le conoce como el humus, ¿no? Entonces, en ese sentido, está, digamos, conformado el suelo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos incluyendo estos contaminantes? Como pueden ver en algunos documentales o algunas fotografías, tenemos esta situación de la degradación del ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, y en este sentido, tenemos que la contaminación va a ser de tipo natural, como lo referimos hace rato, es decir, por el componente geológico que pueda tener, sobre todo los minerales, ¿no? Recuerden que tenemos rocas metamórficas, rocas sedimentarias, rocas ígneas, y estos minerales obviamente van a tener algunos de estos elementos que pueden causar algún daño en un momento determinado. Por ejemplo, y ahorita voy a ver esta parte, también tenemos esta situación del tipo antropogénico, es decir, cómo nosotros como sociedad o como seres humanos hemos estado incluyendo esta parte a través de nuestras actividades, como es el exceso de algunos fertilizantes, de plaguicidas, nuestras actividades industriales, las actividades mineras. Recuerden que también es una actividad económica fundamental para algunas regiones, o inclusive ahorita que estamos como grandes ciudades, estamos generando una gran cantidad de basura o residuos. Entonces, estos van a estar confinados a una región y desgraciadamente, si no se tienen estos cuidados, pueden estar perjudicando a las aguas subterráneas o inclusive el desprendimiento de olores o de gases también pueden estar contaminando el aire. En ese sentido, si se están dando cuenta, pues la contaminación del suelo también está abarcando otros sistemas. O inclusive ahorita que estamos hablando de grandes ciudades, pues también estamos generando una gran cantidad de aguas residuales, y estas aguas residuales también tenemos aquí un problema bastante serio. Recuerden que ya la disponibilidad de agua y la calidad de agua se está viendo deteriorada con el paso del tiempo. Entonces, ahorita lo que está haciendo la agricultura, porque ya también el agua se está escaseando, está haciendo uso de estas aguas residuales. Pero estas aguas residuales también conllevan una contaminación al suelo, que después lo vamos a platicar. Bueno, ahorita también tenemos esta situación de las actividades militares, las obras de infraestructura y también el transporte. Siguiente, por favor. Ahora bien, esta contaminación la vamos a caracterizar en dos situaciones. Una va a ser como contaminación puntual, es decir, de las zonas, sobre todo aquí se relaciona mucho con la minería o bien con los basureros, como pueden apreciar aquí. Esta primera fotografía que estoy señalando, pues son jales mineros, precisamente de la actividad minera. Y hemos tenido aquí muchos accidentes, en el
caso de la República Mexicana, porque cuando no se hacen de forma adecuada las obras de contención, o sea, los muros o las presas, llega a haber algunos fenómenos climatológicos, como es un evento de lluvia excesiva, y llegan a reventar esas cortinas, y entonces estos jales tienden a distribuirse, y no sé, hay un caso muy sonado hace unos años atrás del famosísimo río Sonora. Esto precisamente fue la contaminación del río a partir de estos jales, porque hubo este problema de que se reventó la cortina, se contaminó el suelo, se contaminó el agua, y para que vean cómo una situación de este tipo tiene sus implicaciones. Tuvo también la situación de que las poblaciones cercanas al río tuvieron que estar utilizando agua embotellada, ya no tuvieron, el gobierno les prohibió el consumo de la leche de las vacas, precisamente porque estos animalitos estaban tomando agua de estos ríos, y también la producción de la leche, pues la tuvieron que tirar. Entonces, para que vean cómo este fenómeno de contaminación tiene una implicación más allá de que uno dice el suelo, ¿no? Tenemos también esta contaminación difusa, es decir, hagan de cuenta que tengamos nosotros aquí un basurero. Llega el aire y lo que va a hacer el aire es que va a estar arrastrando estos contaminantes o va a estar arrastrando estos polvos que ya tienen algunos contaminantes y lo van a distribuir a zonas mucho más alejadas de la fuente de origen. Entonces, a eso se refiere con estas situaciones de la contaminación difusa. Entonces, en el caso del suelo, si estamos utilizando en zonas agrícolas plaguicidas, pues se va a estar precisamente contaminando no nada más la zona del cultivo, sino pueden ser zonas más allá de 5 hasta 10 kilómetros de donde es la aplicación del plaguicida. Entonces, para que vayan viendo cómo de esta manera se está contaminando el suelo. Siguiente, por favor. Ahora bien, todo esto que estamos hablando de la contaminación va a conllevar una serie de fenómenos. Estos fenómenos, como aquí lo pueden apreciar en esta diapositiva, tenemos la deposición, es decir, tenemos contaminantes que están suspendidos en el aire, pero una vez que ya sea por evento de lluvia o por alguna situación de cambio de temperaturas, pueden caer al suelo y de esta manera contaminarlo. Tenemos este otro fenómeno llamado absorción, y absorción es decir, la retención de los contaminantes a partir de las partículas minerales, es decir, sobre todo las arcillas, que son las principales que se han enfocado en los estudios. Luego tenemos esta otra situación de lavado o de la escorrentía, es decir, si en una zona, como les acabo de mencionar, de los jales, si llega un evento excesivo de lluvia, revienta una presa o vamos a imaginar un basurero que no tiene aislamiento, puede estar arrastrando estos contaminantes de este basurero a otras zonas aledañas y de esta manera se está llevando a cabo la contaminación. Otra situación también, tenemos microorganismos u organismos superiores que pueden estar teniendo este fenómeno de bioconcentración o bioacumulación. Otra situación, tenemos la evaporación, es decir, también el agua va a estar aquí asociada con el suelo, que puede estar también recordando un poco el ciclo del agua, cómo ciertos contaminantes pueden estar viajando a través del aire y después depositarse en el suelo. Tenemos que, ahorita que estamos utilizando muchos productos químicos en casa, sobre todo aerosoles, no sé, pues, creo que todo el mundo ha utilizado ya sea un gel, un aerosol, ya sea para la transpiración o alguna otra cuestión, pues, o insecticidas en casa, pues también esto conlleva a la contaminación del suelo. Tenemos esta otra situación de la dispersión, es decir, nosotros a veces como seres humanos estamos llevando los contaminantes de un lugar a otro, tenemos este otro proceso. Y finalmente la sedimentación, como pueden ver en esta imagen, hagan de cuenta que si nosotros en esta parte superior tenemos aquí algún cultivo, y si nosotros acabamos con estas zonas boscosas que ha pasado en muchos paisajes de nuestra República Mexicana, llega un evento de lluvia, hace este arrastre, y ese arrastre va a sedimentarse en la parte baja de este relieve o de esa montaña. Entonces, es otra manera de cómo se está contaminando el suelo. La siguiente, por favor. Y todo esto que estamos platicando, chicos, pues
conlleva con algo que ustedes han escuchado. ¿Cuáles son los principales contaminantes que están presentes en el suelo? Bueno, aquí tenemos el plástico, tenemos materia orgánica, sobre todo cuando estamos hablando de granjas de producción animal. Muchos de estos abonos o estos purines, que también son conocidos, llegan a ser también una fuente de contaminación bastante seria. Sobre todo si estamos hablando de las industrias que están almacenando en el patio o en algunas áreas, tenemos esta acumulación de solventes, o inclusive, como les había dicho, esto de los basureros, tenemos los fitosanitarios, o bueno, creo que por ahí también vieron por ahí una plática de uso de elementos radiactivos, pues también si no se disponen de manera adecuada, también pueden contaminar el suelo. Creo que ahí tenemos un caso muy conocido que es la planta de Chernobyl, en lo que fue la antigua Unión Soviética. Entonces, todo este tipo de situaciones se están llevando esta contaminación. Tenemos metales pesados, no nada más es la minería. Recuerden que tenemos aquí algunas prácticas que nos han dicho que debemos de confinar de manera adecuada las pilas. ¿Por qué? Porque si nosotros las tiramos a la basura, estamos orillando que estos elementos se descompongan y estén liberando estos metales pesados al suelo, y no nada más al suelo, sino también al agua. Luego tenemos las emisiones ácidas atmosféricas. Creo que todo el mundo ha escuchado los famosísimos óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que con el paso del tiempo, pues estos llegan a formar en la atmósfera la famosísima lluvia ácida, y esta lluvia ácida cae al suelo y cambia precisamente el pH del suelo. Entonces, de esta manera se crea un ambiente, digamos, adverso para algunos microorganismos. Y sobre todo también que estamos recurriendo también a un problema bastante serio. Hace rato yo les comentaba que el agua ya es un recurso que ya está muy limitado, pero que estamos a veces haciendo uso de aguas subterráneas, pero que estas aguas subterráneas, si no les hacemos un análisis de laboratorio o de calidad del mismo, puede tener un gran contenido de sales, y lo que vamos a estar provocando es salinizar nuestros suelos. Y volviendo al caso del lago de Texcoco, si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de pasar por ahí, van a ver que los suelos se ven como de color blanco, blanco, como si tuviese nieve. Ese color blanco se debe precisamente al alto contenido de sales que están presentes en la superficie. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver en algunas ambientes estas formas o estas fotografías de cómo el suelo se está degradando, ¿no? Tenemos ya sea derrames de hidrocarburos, de gasolinas, o que está en la contaminación de mucho plástico, porque a veces también utilizamos lodos de las aguas residuales como un fertilizante, pero también es otra manera de contaminar los suelos, y estamos haciendo la parte de minera o la parte industrial. Siguiente, por favor. Ahora bien, esto que les estaba platicando de por qué el suelo está relacionado con el agua, con el aire, pero también con la flora y la fauna, ¿no? Entonces, esta es una situación que hay que verlo de manera integral. El hecho de decir que el suelo se contamina y va a quedar ahí, no es cierto, eso es una gran mentira. Creo que ustedes deben de tener esta visión de que esta contaminación no nada más va a afectar a un solo medio, sino puede estar afectando a los demás que están integrados dentro de un ecosistema, como es el agua, el aire y la flora y su fauna. Siguiente, por favor. Entonces, con esta idea que les quiero, pues ahora sí, dar a conocer, pues tenemos que la contaminación del suelo se debe precisamente por la degradación química, es decir, estamos utilizando grandes cantidades de fertilizantes en nuestros campos, y esto está provocando que haya muchos de esos elementos que puedan contaminar no nada más al suelo, sino también pueden contaminar al agua, pero también a la atmósfera. Otra situación es que, como les decía hace rato, ¿no? Estamos empleando aguas residuales, o bien estamos utilizando aguas muy profundas que tienen un alto contenido de sal, y lo que estamos provocando es que estamos salinizando. O bien, si ustedes han escuchado por ahí que en las costas, por lo mismo de que se ha extraído una gran cantidad de agua, pues ahora sí que el agua del océano o del mar está ingresando cada vez más a la parte terrestre, y de esta manera también vemos que se está salinizando el suelo. La contaminación, pues ya la hemos estado platicando, que es la parte industrial, que aquí representa el 3.5%, y todo ello va a estar dando como resultado la disminución de la fertilidad. Es decir, ya no se están logrando las producciones agrícolas que nosotros estábamos acostumbrados, porque hemos estado contaminando al suelo. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos esta otra situación, la degradación física. Bueno,
han tenido la oportunidad de estar cruzando un jardín y a veces por evitar darle una vuelta, lo que hace uno con esta situación es compactar el suelo. Si ustedes se fijan, cuando antes estaba el pasto ahí presente, si uno pasa constantemente, obviamente va a quedar hasta duro esa parte, ¿no? Entonces ya no va a crecer nada de vegetación. A eso se le conoce precisamente como compactación. Entonces, esto es un problema bastante serio porque está representando el 68.2%. Otra situación es que se está perdiendo esa función productiva del suelo. Es decir, si llega un evento de lluvia, pues ya no se va a filtrar esa agua, sino que lo único que va a hacer es que va a estar arrastrando y con ello va a estar dando el fenómeno de la erosión. Luego tenemos otro aspecto que es la disminución de la disponibilidad del agua, es decir, la recarga de los mantos acuíferos, que ahorita también es una problemática bastante seria. Tenemos el encostramiento y sellamiento, que es esto que yo les decía, no sé si han visto por ahí algunos suelos que quedan así de color blanco, y ese color blanco se debe precisamente a la gran cantidad de sales que se está acumulando en la parte superficial, y esto es un fenómeno llamado de la capilaridad. Luego tenemos el anegamiento, hay zonas que se inundan constantemente, entonces pues también ya no se da este ciclo favorable de aireación del suelo. Siguiente, por favor. Luego tenemos que ¿cuáles van a ser las consecuencias de la contaminación del suelo? Bueno, precisamente vamos a tener este fenómeno de la disminución de la fertilidad, es decir, vamos a tener una degradación química, una degradación física y también una degradación biológica. Entonces, para que vean cómo sí está pegando a distintos aspectos. Y esto está muy asociado ya sea por el lavado o en algunos textos lo van a encontrar como la lixiviación. Tenemos esta situación de la erosión, que también está ya sea de una forma indirecta o una forma directa. Y como pueden apreciar en estos gráficos, si nosotros estamos buscando actualmente buscar esta mayor producción de algunos alimentos, pues tenemos que estar favoreciendo también una gran cantidad de fertilizantes. Pero lo que vamos a estar haciendo es que al estar aumentando dicha producción, con el paso del tiempo estamos degradando este recurso. Entonces ahorita estamos con esta ahora nueva visión de estar utilizando las famosísimas compostas, ya no los fertilizantes químicos, porque ya se está viendo que estas son sustancias que son solubles al agua, pueden contaminar al suelo, pero también contaminan al agua. Entonces ahorita se están viendo algunas alternativas. Siguiente, por favor. Y en este sentido, bueno, aquí tenemos el concepto de la degradación, y esa degradación se refiere precisamente a la disminución de la calidad y de la fertilidad del suelo. La siguiente, por favor. Ahora, otra más, y también, ¿a qué más afecta? El suelo, recuerden que habíamos dicho al principio que es un sistema viviente. ¿Por qué? Porque aquí se están dando muchos procesos de los ciclos biogeoquímicos, es decir, el reciclaje de estos nutrientes, y si nosotros alteramos ya sea el pH del suelo, pues obviamente puede ser que estemos acidificando o alcalinizando el suelo. Si ustedes han revisado por ahí algunos documentos, van a ver que por lo general el pH más adecuado de un suelo tiene que ser un pH neutro o ligeramente neutro. En ese sentido, también tenemos el contenido de la materia orgánica, que debe ser también un parámetro bastante interesante. Tenemos la textura y la estructura del suelo, que está aquí presente, como pueden ver aquí en algunas situaciones. Luego tenemos la salinidad, que es lo que hemos estado comentando. Tenemos la capacidad del intercambio catiónico. Esto está muy relacionado precisamente con este reciclaje de nutrientes. Es decir, en las arcillas quedan atrapados algunos elementos inorgánicos, como puede ser el calcio, el magnesio, el potasio, y estos van a ser nutrientes para el desarrollo de las plantas. Si nosotros alteramos este balance de dichos nutrientes, pues obviamente estamos confinando a nuestras plantas a que no crezcan de manera adecuada. Y también estamos hablando de fenómenos llamados, ¿cómo se llaman? Se me olvidó este nombre, de fenómenos antagónicos. Es decir, si yo meto un contaminante, este contaminante va a estar peleando o va a estar, digamos, ocupando el espacio de un elemento nutritivo. En este caso puede ser el calcio o puede ser el potasio, y en este sentido puede ingresar a la planta el cadmio o el arsénico. Entonces, de esta manera, pues estamos obstruyendo la nutrición de una planta. Siguiente, por favor. Y tenemos el otro aspecto, que es la estructura del suelo. En este sentido, si nosotros estamos destruyendo
o metiendo estos contaminantes, estamos alterando ya sea poros o la aireación, la densidad aparente, la permeabilidad, el drenaje, la estabilidad y retención de este suelo. Y con ello, pues precisamente tenemos esta alteración de los nutrientes, de la materia orgánica y también del intercambio del oxígeno, es decir, del aire que debe de estar presente en el suelo. Entonces, como les digo, es un sistema dinámico. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que hemos estado hablando de la contaminación del suelo? En primer lugar, tenemos que se disminuye la calidad del suelo, es decir, tenemos tanto la cantidad y la calidad de los nutrientes puede ser bastante afectada. Tenemos esta otra situación de la disminución de la biodiversidad biológica, y en este sentido también se habla de un fenómeno que ustedes también han escuchado, ¿no? La desertificación. Al no tener precisamente esta actividad biológica, pues lo que se está haciendo es que es un suelo que va a quedar totalmente muerto. Luego tenemos esta situación de la alteración de los ciclos bioquímicos, es decir, estamos alterando el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el carbono, y esto también conlleva a que se degraden muchos estos ecosistemas. Tenemos la reducción del suministro de agua, la alteración de la calidad del aire, la disminución de los alimentos y materias primas, y sobre todo que estamos también generando la toxicidad de algunos de estos elementos dentro de esa área y que puede estar impactando a la salud de un ecosistema o bien a la salud humana, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como todo en la vida, chicos, y esto yo siempre lo hago muy claro y enfático con mis estudiantes, cualquier cosa que estemos haciendo, vamos a tener que cuidar y sobre todo entender que hay reglamentos, hay leyes. Entonces, ya nuestras actividades ya no pueden estar nada más en lo que yo creo, sino ya hay leyes y reglamentos que van a estar definiendo qué tipo de acciones debemos de estar haciendo y cómo las debemos de estar haciendo. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tenemos que hay distintas normas relacionadas con la contaminación del suelo. Voy a mencionar algunas, no todas. Por ejemplo, tenemos la NOM 020 que nos habla precisamente de la rehabilitación, mejoramiento y conservación de terrenos forestales de pastoreo. Recuerden que una de las características que hemos tenido en nuestro país es que la ganadería ha impactado mucho el suelo, sobre todo en la compactación o bien los incendios forestales. No sé si han escuchado por ahí algunas de ellas, que supuestamente si ocurre un incendio, se le tiene que dejar 10 años para que se recupere. Pero también ha sido a veces esto una manera de manipular de esta manera los terrenos, ya sea a favor de las producciones de algunos cultivos. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, curiosamente se han incendiado los bosques donde está la mariposa monarca y resulta ser que después tenemos los huertos de aguacatales, ¿no? Y ahí está curioso porque a los huertos de aguacatales no les ocurren los incendios, nada más al bosque, ¿no? Entonces, para que vean cómo allí también hay un conflicto de interés, sobre todo de producción agrícola, ¿no? Luego tenemos aquí la norma 023 que establece las expediciones técnicas que deberán contener la cartografía y la clasificación de la elaboración de los inventarios de suelos. Esto es muy importante porque también, ahorita que estamos con esta idea de que tenemos que estar construyendo carreteras, si nosotros no hacemos una clara identificación de dónde están los suelos, qué tipo de fallas geológicas están presentes, bueno, y creo, bueno, yo sí tengo muy presente en el caso de la Ciudad de México, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar en la calzada Ignacio Zaragoza hacia Puebla, van a ver cómo uno vuela bonito, porque precisamente al no tener bien claro estos conceptos del suelo, porque hay una falla geológica en esa zona, pues constantemente están arreglando esta zona. ¿Por qué? Porque no hubo bien claro entendimiento de entender cómo es que podemos atacar este problema, o simplemente no se tenía que haber construido algunas instalaciones, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Luego tenemos que la NOM 062, que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales agropecuarios. Y no nada más eso, sino también hay que entender, no sé si les ha tocado, bueno, aquí yo que estoy en la Ciudad de México, en el caso de Valle de Chalco, antes esos eran lugares donde había mucho terreno agrícola, pero desgraciadamente como ha crecido de manera desmedida la ciudad, pues se ha favorecido mucho la construcción de unidades habitacionales, y eso ha conllevado que hemos perdido suelos que
tuviesen una mayor importancia en calidad de producción de alimentos que estar ahora sí construyendo unidades habitacionales. Y eso también se pierde organismos o microorganismos del suelo o vegetación o bien alguna fauna de esta zona. Entonces, para que vean cómo impacta todo este tipo de actividades, pero que de algún modo están reglamentadas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para que vean otra diapositiva, para que vean la gran cantidad de reglamentos que están, aquí tenemos la NOM 083, que establece la protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos urbanos de manejo especial. Es decir, no se va a, ahora sí que tirar la basura en cualquier lugar, sino tiene que haber cierta caracterización de esa zona, porque eso también ha sido un problema bastante serio a nivel nacional y también a nivel mundial. Otra que a mí bueno, aquí yo trabajé mucho con esta norma, que es la norma 138, que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo, en la caracterización y especificaciones para su remediación. Es decir, ahorita que estamos con esta parte de los combustibles, por ejemplo, los ductos de petróleo, de gasolina, de gas, se llegan a romper y entonces pueden estar contaminando el suelo. Entonces se tiene que llevar a cabo todo un proceso de remediación, es decir, de recuperar el suelo a sus condiciones iniciales. Y esto conlleva toda una serie de análisis, tanto de laboratorio como también en la parte social, porque también hay que dar, pues ahora sí, remuneraciones a la población afectada, ¿no? Entonces, tenemos este último, la NOM 155, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. Es decir, la minería también es una fuente contaminante fuerte, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todo esto, como acabamos de mencionar, pues tenemos este panorama, ¿no? Residuos industriales, eliminación de residuos, la irrigación, sobre todo ahorita que estamos haciendo uso de las aguas residuales, o bien está ahorita esta otra idea que es el uso del agua marina, pero resulta que hay que desalinizar, pero eso tiene un costo bastante fuerte. Entonces, o bien, como hemos estado explotando de manera excesiva los mantos de agua dulce, se está, digamos, introduciendo o está, como aquí dice, la intrusión del agua marina hacia la parte continental. Por eso algunas costas, sobre todo aquí, tanto en México como a nivel mundial, se está teniendo esta problemática bastante seria. Luego tenemos aquí la disposición de estos residuos domésticos. Recuerden que en nuestra casa estamos también originando una gran cantidad de residuos orgánicos y esto también puede perjudicar mucho al suelo si no se lleva a cabo una buena descomposición. Y todo esto pues va a estar contaminando, como hace rato comentábamos, ¿no? Tanto al agua como al aire. Y esto va a ser todo este ciclo, digamos, vicioso de esta contaminación. Siguiente. Ahora bien, y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso del suelo cómo viene? ¿Cómo si realmente lo están investigando? Bueno, aquí la intención de esta diapositiva es, chicos, para que vean, cómo desde el año de 1999 hasta la fecha, pues ha aumentado el número de publicaciones con respecto a la contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque precisamente ya se está reconociendo que el suelo tiene un papel fundamental para la sobrevivencia de ecosistemas y de todos los seres vivos, ¿no? Siguiente, por favor. Y en este sentido, vamos a estar viendo, aquí les puse algunos ejemplos de cómo esta temática de la contaminación del suelo, pues nos está hablando de metales, o bien aquí del uso del carbono, o de los hidrocarburos con los metales, o la distribución de algunos elementos como minerales, como es el arsénico, el cobre, el plomo. Tenemos aquí cómo el uso de las aguas residuales también conllevan una serie de contaminantes, y así, ya sea de tipo inorgánico, como son los metales, orgánicos, como pueden ser hidrocarburos. Ahorita que estamos hablando también del uso de productos de casa, recuerden que también estamos utilizando una gran cantidad de medicamentos, y estos medicamentos pueden caer en el suelo y pueden estar alterando todo ese ambiente microbiológico, y eso conlleva también a una alteración del suelo, ¿no? Aquí como presenta este otro artículo, la presencia de plaguicidas, sobre todo cómo están impactando con las lombrices, ¿no? La bioaccesibilidad de los metaloides, precisamente de esta interacción atmósfera-suelo, ¿no? Siguiente. Entonces, esto es más o menos un panorama de... Sí, la siguiente, por favor.
de cómo es que esta situación de la contaminación sí ha tenido ya una relevancia a últimas fechas. Sí, por favor, la siguiente, no sé si ya se trabó. Ya. Entonces, aquí, eso es, digamos, en la parte del inglés, pero también en la parte de, pues ahora sí, de la lengua española, pues aquí tenemos estos otros artículos que también nos hablan de cómo se deben de estar manejando los cultivos, la agricultura urbana, periurbana, que ahorita también es un concepto bastante interesante, que cómo también se está buscando la producción de alimentos, pero siempre y cuando respetando el concepto de lo que es el sustrato del suelo. O bien aquí tenemos evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas, en Guanajuato, la contaminación ambiental por metales pesados en México. Entonces tenemos artículos tanto en habla inglesa como en español. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, también hay que tener muy claro, chicos, algo muy importante. Esto de la producción de los contaminantes orgánicos persistentes, es decir, de todos esos productos químicos que estamos utilizando de manera cotidiana en nuestra casa y en nuestras actividades, por ejemplo, desodorantes, antibióticos, algunos insecticidas, esto se originó precisamente en los años de 1950. Y como ustedes pueden ver en esta otra gráfica, esto mismo también impactó en los suelos. Entonces, la elaboración de estos productos que se hizo en el pasado también ha tenido esa relación importante en la contaminación del suelo. Aparentemente se está disminuyendo ya en la producción de estos productos químicos. Recuerden que ahorita estamos mucho con esta idea de que hay que estar utilizando productos ecológicos o hay que estar reciclando. Entonces, pero resulta ser que, pues, como esos contaminantes son persistentes, como el nombre lo dice, van a estar presentes por largo tiempo, pueden ser 20 hasta 50 años, dependiendo de la situación y las condiciones. Entonces, por eso aquí nos muestra en este segundo gráfico cómo se está comportando la contaminación. Y recuerden que también hemos elaborado nuevos materiales, pero estos nuevos materiales, ahorita estamos mucho con esta idea de los nanomateriales, también se está hablando de los famosísimos bioplásticos o nanoplásticos. Entonces, en ese sentido, también es una fuente contaminante muy importante. Recuerden que ahorita ya nuestra vida cotidiana está inundada de plásticos, ¿no? La siguiente, por favor. Y en ese sentido, vamos a ver cómo está la contaminación del suelo. Entonces, este es un gráfico precisamente que lo hizo la Unión Europea y nos refleja precisamente este tipo de situaciones, ¿no? El cómo las aguas residuales están impactando, aquí tenemos los metales pesados, la aplicación de plaguicidas y herbicidas, cómo la lluvia ácida también impacta en el suelo, y esta parte a su vez, en las actividades agrícolas o nuestras actividades de transporte también está compactando el suelo, o bien la acumulación de grandes zonas humanas, como son las ciudades, pues también están favoreciendo este sellado o esta compactación, ¿no? También esto está provocando la desaparición de los suelos agrícolas y todo esto pues está alterando este ecosistema, es decir, la alteración de la materia orgánica y con ello también la reducción de la fertilidad del suelo. Entonces, esto nos está dando este panorama para que vean cómo lo que aparentemente es una cosa que uno dice, ay, pues es el suelo, ¿no? No pasa nada. Sí tiene muchas implicaciones. Entonces, creo que este gráfico de la Unión Europea nos da muy bien esta idea. Siguiente, por favor. Bueno, y todo esto, esta plática que estoy comentando, o sea, ¿para qué nos sirve? Bueno, hay un concepto que ustedes van a estar manejando, y pues si no es que ya lo están viviendo, que se le llama salud ambiental. Y este concepto de salud ambiental nos está hablando precisamente de la calidad de vida que va a tener un ser vivo. En este caso, pues como todo en la vida, lo está reflejando el ser humano. Entonces, si estamos buscando calidad de vida, estamos viendo que debe de haber buenos factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos, y que esté en un entorno o en un ambiente. Y esto mismo, si se cumplen de manera adecuada, pues obviamente vamos a tener una buena salud. Entonces, aquí, como pueden ver en esta otra imagen, tenemos que hay factores de riesgo, es decir, la contaminación, y esto puede estar impactando en la salud. Y esto creo que lo han visto, ya todo el mundo lo está viviendo. Si nosotros no tenemos un ambiente sano, pues van a tener la aparición de las enfermedades. Y estas enfermedades, como ahorita lo estamos viviendo, sobre todo con algunos cánceres que ya están disparándose mucho en nuestra sociedad humana, pues va a estar afectando al bienestar de esa sociedad o al bienestar individual
o bien familiar, ¿no? Entonces, esto para que vean que sí tiene también sus repercusiones. En este sentido, vamos a estar hablando de la salud ambiental. Siguiente, por favor. Ahora bien, este concepto, también no sé si lo han escuchado, que también lo ha definido la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, nos está hablando de este concepto de una salud. Si yo garantizo que mi ambiente está sano, es decir, tanto el agua, el aire, el suelo, se está llevando de manera adecuada y lo estamos respetando como debe de ser, obviamente vamos a obtener esta salud ambiental, es decir, vamos a tener calidad en los recursos naturales, vamos a tener, ahorita también está muy de moda esta palabrita, los espacios saludables, se va a estar hablando de la estabilidad del sistema y sobre todo alimentos de calidad. Recuerden que ahorita estamos con estos conceptos de que todos los alimentos van a ser ya, pues ahora sí que dirigidos a nuestra salud, ¿no? Pero si nosotros no garantizamos que este medio, que es el suelo, no esté bien fertilizado o que esté bien cuidado, pues obviamente no vamos a tener alimentos de calidad. Y esto va a impactar en esta situación, en la parte social, de un bienestar físico, mental, social, y con ello la calidad de vida. Pero también esto va a depender de cómo esta sociedad tiene esta capacidad de funcionar. Es decir, que tenga la infraestructura, tenga los servicios básicos, como es el agua, la luz, el drenaje y entre otros más, para favorecer precisamente esto último, ¿no? La salud humana. Siguiente. Ahora bien, esto es lo que también quiero que vean, chicos. Me gustó mucho esta imagen, precisamente es de un manual de suelos, porque de esta manera, y creo que ahora sí espero que con esta imagen les quede más claro por qué la contaminación del suelo es importante. En este sentido, bueno, ¿qué sucede? Pues todo el mundo come, ¿no? Como pueden ver aquí, el niño pues está comiendo hortalizas. Si nosotros no lavamos de manera adecuada las hortalizas, pues eso lleva partículas de suelo. Entonces estamos ingiriendo contaminantes del suelo. O bien, recuerden que tenemos ciertas fechas en la época del año, que ahí están las famosísimas tolvaneras, y podemos ingerir polvo, y ese polvo puede estar llevando algunos contaminantes. Como aquí lo menciona, inhalación de polvo y de vapores en la cocina, tenemos el contacto de polvo en la piel. De hecho, ahorita se están disparando también una gran cantidad de alergias en los niños actualmente. Sobre todo aquí tenemos una del comportamiento de los niños, ¿no? Cómo los niños les gusta comer suelo, ¿no? Bueno, si es que hay todavía presente en nuestras casas, ¿no? O en las macetas, luego les encanta estar comiendo suelo, y esta es otra manera de cómo se puede uno, pues, contaminar. También los vapores que pueden estar presentes en el suelo, o inclusive en las actividades agrícolas, como aquí lo menciona, inhalación de polvo, de vapores, o bien que el viento está arrastrando algunos contaminantes, se llega a depositar, y todo esto, como pueden ver, pues está muy relacionado con nuestras actividades cotidianas. Siguiente, por favor. Ahora bien, todo esto que estamos platicando ya también está muy explicado, muy estudiado, pero creo que desgraciadamente no se le ha dado la difusión adecuada. Todo esto que estamos platicando de la contaminación del suelo va a tener este impacto a nivel global. Cambios de uso del suelo, especies invasores. También hemos hecho una desgracia nosotros porque hemos traído especies de otras regiones y resulta ser que luego son una plaga. Luego tenemos pérdida de la biodiversidad en superficie, prácticas inadecuadas agrícolas, la contaminación de las grandes industrias o de las grandes urbes. Recuerden que ahorita hay ciudades que están creciendo enormemente, ejemplo Ciudad de México, tenemos Puebla, Guadalajara, pues eso también implica una serie de contaminación, y esto está pegando con el cambio climático. También ya se platicó esta parte del sellado del suelo y la urbanización, los incendios forestales y la degradación del suelo. Entonces, todo esto que estamos haciendo, y esto no les digo, no nada más es exclusivo de México, es a nivel global, pues está impactando sobre todo en la calidad de vida y también en la salud de un ecosistema y también con ello la salud humana. Siguiente, por favor. Y bueno, ya dijimos la parte negativa de cómo se da la contaminación del suelo. Ahora vamos a ver cómo se puede recuperar, digamos, dichos suelos. Y a esto se le conoce precisamente con el nombre de remediación de suelos. Y en este sentido, la remediación, como aquí se lo menciona, es aplicar precisamente conocimientos y estrategias, ya sean de conceptos físicos o químicos, así como también biológicos, para tratar de regresar a sus condiciones originales al suelo.
Y como lo menciona aquí, el costo por hectárea para restaurar y mejorar los suelos agrícolas oscila entre los 10,000 a 12,000 pesos por hectárea. Entonces, hay que tener cuidado que, pues, si nosotros estamos contaminando suelos, vamos a tener que invertir para recuperar dichos suelos. Entonces, como pueden apreciar aquí, tenemos aquí la parte minera o los derrames de hidrocarburos, que son situaciones comunes que hemos visto en algún momento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas prácticas, como aquí lo menciona, pueden llevar años, o sea, no son técnicas que en pocos meses vamos a recuperar el suelo, sino que pueden ser de 1 hasta 10 años, ¿no? Otra situación importante, y en el caso de México, como lo menciona aquí, dice, en 2015, durante la Conferencia de París sobre Cambio Climático, México firmó y se comprometió a restaurar 8.4 millones de hectáreas de suelos agrícolas y ganaderos infértiles o erosionados para el año 2030. Recuerden que ahorita tenemos los famosísimos objetivos de la ONU, que son precisamente los objetivos para el 2030, que nos está hablando precisamente este concepto de calidad. Entonces, como pueden ustedes apreciar, pues hay que invertir una gran cantidad de dinero para tratar de recuperar estos suelos contaminados. Siguiente, por favor. Ahora bien, y estas técnicas de remediación o de restauración, como ustedes lo van a encontrar en algunos textos, van a ser estas tecnologías. Van a ser tecnologías in situ, es decir, va a estar el bioventeo, o sea, tampoco los voy aquí a describir una por una, pero por lo menos que tengan una idea. Es decir, aquí se aplica aire, ¿no? Para precisamente airear el suelo, ¿no? Tenemos la bioestimulación, es decir, estamos agregando nutrientes para favorecer la capacidad de los microorganismos para degradar algunos contaminantes. Tenemos la bioaumentación, y aquí se refiere en que vamos a meter algunos consorcios microbianos o bien algunos hongos para favorecer la degradación de los contaminantes. La biolabranza no es otra cosa que es una técnica agrícola de estar arando, y aquí lo que se está buscando es precisamente favorecer la descomposición química. La fitorremediación, que ustedes lo han escuchado, en algunas zonas están implementando el cultivo de ciertas plantas para estar extrayendo contaminantes, sobre todo metales pesados. Estos serían in situ, es decir, en el lugar. Ahora, vamos a tener algunas técnicas que van a ser ex situ, es decir, fuera de esa zona, que las podemos llevar a otras instalaciones, y podemos llevar a cabo el composteo, los bioreactores, los tratamientos físico-químicos, la remediación electrocinética, extracción de vapores, el tratamiento químico, remediación térmica, incineración, vitrificación, pirólisis o bien trenes de tratamiento. Y estos trenes de tratamiento hacen referencia de que podemos estar combinando estas técnicas antes mencionadas y de esa manera favorecer a la recuperación de estos suelos. Siguiente. Y bueno, esta es una tablita para que uno vea cuáles son las ventajas. In situ, como aquí menciona, es que no se tiene que transportar el suelo, porque eso también cuesta mucho dinero estar llevando el transporte de un suelo a otra parte, ¿no? Su desventaja, pues son mucho tiempo, hay que estar aplicando estas técnicas, son inseguros, es decir, no va a ser uniforme para toda esta zona, en algunas zonas puede estar digamos, más recuperada que en otras, ¿no? Aquí la dificultad para verificar la eficiencia del proceso, porque como son situaciones biológicas, recuerden que están también afectadas por los cambios ambientales, puede ser como ahorita, ¿no? La temperatura, si no hay un día soleado, pues igual eso inhibe el crecimiento microbiano. Y en el caso de las técnicas ex situ, pues son un menor tiempo de tratamiento, son más seguros, pero el problema es que es más costoso, ¿no? Entonces aquí dice, sus desventajas es necesidad de excavar y transportar, aumento de costos, la manipulación del material y la posible exposición al contaminante. O sea, es decir, lo podemos hacer más disponible. Entonces, en este sentido, tenemos los tratamientos biológicos, los tratamientos físico-químicos y los tratamientos térmicos. Entonces, estas son las técnicas que se están empleando de manera recurrente para la recuperación de los suelos. Entonces aquí tenemos las ventajas, ¿no? Que son más efectivas, pero llevan más tiempo. Sus desventajas que son, esta es la parte, ¿no? De que requiere mayor tiempo, se tiene que llevar a cabo toda una selección, es decir, todo un proceso de caracterización de todos estos contaminantes, porque a veces las mismas técnicas, si nosotros vamos a aplicar temperatura, ¿qué tal si esa temperatura, en vez de eliminar, estamos creando otros nuevos contaminantes? Entonces, siempre hay que tener el concepto de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Siguiente.
Y bueno, esto es lo que también, también otra imagen para que ustedes vayan viendo cómo esta parte del costo de la contaminación del suelo. Se ha visto precisamente que ahorita estamos hablando de la economía verde. Esta economía verde hace referencia de que nosotros debemos de estar dándole una asignación de costo a los recursos. Por ejemplo, ahorita si ustedes han ido al museo, al MIDE, es el Museo Interactivo de Economía, van a ver que ya nuestros recursos, el agua, el aire, el suelo, ya tiene un costo. Y ese costo, si nosotros hacemos, vamos a echar a perder ese recurso, obviamente va a implicar una gran cantidad de dinero que estamos perdiendo o bien que vamos a invertir para recuperarlos. Y en este sentido, esta es la idea de este esquema, ¿no? Por ejemplo, aquí dice costos por agotamiento y degradación ambiental. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la degradación del suelo? Esto sería miles de millones de pesos, ¿no? Son 137.758 millones de pesos, ¿no? Y esto corresponde al porcentaje en PIB del 0.6%. Entonces, estamos viendo que sí está teniendo un impacto económico bastante serio. Y con el paso del tiempo, pues hemos estado contaminando mucho estos recursos, pero también implica hacer un mayor gasto de esto. Entonces, por eso ahorita están mucho las campañas de prevención, de que separemos la basura, de que evitemos hacer cierto tipo de actividades, porque ahora sí hay un impacto económico en dicho recurso. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, les digo, esto también es información del INEGI, precisamente el gasto de protección ambiental según actividad ambiental, este es del año 2019, el año pasado. Entonces, como dice, protección del aire, ambiente y clima, pues hay que estar gastando 39.939 millones de pesos, ¿no? Y esto es lo que corresponde a un total de lo que se está, ahorita recuerden que México está con esta, va a participar en este evento mundial del cambio climático, entonces tenemos que estar llegando con datos económicos, porque al final de cuentas, esa es la manera en cómo, pues creo que todo el mundo va a entender que, pues si no cuidamos un recurso, pues eso va a implicar un gasto económico bastante serio, ¿no? Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos otros más, pues como dice, otras actividades de protección ambiental, las administrativas son 8.100 millones de pesos, la educación, ahorita que estamos hablando mucho de esta de educación ambiental, pues está, pues, bueno, aquí tiene un poco el costo, ¿no? 303, ¿no? Hay otras actividades. Siguiente, por favor. Todo está bien, ya no hablé. Bueno. Sí. Bueno, y todo esto que hemos estado platicando, chicos, va a tener esta situación, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar el suelo? Bueno, sobre todo habíamos dicho, tenemos esta prosperidad económica y calidad de vida. Tenemos que es un recurso natural no renovable. Hemos estado platicando de que el suelo es un recurso que no, que pues no se va a formar en unos 2 o 3 años, sino que puede ser de 10 hasta 100 años. Luego, es un recurso que siempre va a estar interactuando con el aire y el agua, y esto también puede favorecer el que estos otros elementos estén también en buen estado. Y sobre todo, como hemos estado viendo, y bueno, han visto ustedes documentales, el suelo es un lugar donde se está llevando a cabo el desarrollo biológico, y con este desarrollo biológico, pues se están llevando a cabo muchas cadenas tróficas. Y bueno, y como habíamos dicho, pues es un recurso, pues, no renovable. Siguiente. Y bueno, esta imagen creo que también hace referencia de esto. Si nosotros cuidamos al suelo, pues vamos a estar generando, o que el suelo va a ser una fuente de materiales, una buena calidad del ecosistema, también va a impactar con el agua superficial, la calidad del aire, la cadena trófica, y lo más importante, si lo queremos ver así, también va a impactar en la salud humana, pero como hemos dicho, ¿no? En la salud humana hay que verlo con todo este carácter integral, los recursos naturales, la calidad de los alimentos, y sobre todo, ahorita estamos con estos aspectos de la cultura, y sobre todo de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Y bueno, y ya para ir finalizando, tenemos que el suelo tiene esta relevancia, muchachos, como hace rato les decía, ¿no? Esta agenda para el desarrollo sostenible 2030 que está dado por la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible que van a estar impactando en estas áreas, ¿no? Fin de la pobreza, o sea, ¿en qué sentido? El suelo, si nosotros lo manejamos de manera adecuada, puede ser una fuente de riqueza agrícola. Yo sé que ahorita mucha gente ya le está huyendo a eso de ser agricultor porque pues es
trabajo muy pesado, pero si uno tiene esta visión a largo plazo, uno puede vivir cómodamente a partir de la producción de alimentos. Y con ello va muy asociado con este concepto del hambre cero, es decir, si nosotros producimos alimentos de forma adecuada, pues nuestra sociedad va a tener esta situación. Son objetivos, digamos, muy utópicos, también hay que ser claros, no se van a alcanzar del todo, pero bueno, son las ideas o la intención de llegar para esta situación de este 2030, ¿no? También se habla mucho de cómo el suelo puede estar favoreciendo a la salud y el bienestar de una sociedad, también a la educación de la calidad, es decir, si nosotros, o mejor dicho, bueno, sí, también nosotros, porque yo también ahí estoy como estudiante, tenemos que entender muy claramente el cómo está funcionando un ecosistema. Y si nosotros entendemos cómo funciona un ecosistema, aplica muy bien este concepto de ser sustentables, es decir, los recursos naturales que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Recuerden que eso está ahorita muy de moda también, el concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, que habla mucho también de la parte económica. Es decir, si yo guardo o cuido este recurso, pues yo voy a tener un beneficio económico y con ello, pues, obviamente todo está de que tengamos una buena educación. Y luego tenemos esta situación que también es un concepto bastante interesante, que es la igualdad de géneros. Si ustedes también se han dado cuenta, un fenómeno bastante curioso que se ha dado no nada más en México, sino a nivel mundial, es que el campo ya no lo están trabajando los hombres, lo están trabajando las mujeres. Entonces, eso es algo que también es muy interesante de verlo, ¿no? Y luego tenemos aquí el agua limpia, el saneamiento, que ya también lo comentamos en su momento, esta parte de la energía, que ahorita también el suelo, también se puede, los minerales, tenemos esta parte del trabajo de conocimiento y crecimiento económico, es decir, las actividades agrícolas, la reducción de las desigualdades, es decir, si a una región rural, que también tenemos este concepto de que siempre son las zonas más pobres, si nosotros impulsamos con programas de producción, obviamente van a tener una generación de recursos, ¿no? Luego tenemos la paz y justicia de instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos, la acción para el clima, la vida submarina, es decir, si yo evito esta situación de la erosión del suelo, pues obviamente no voy a estar, hay una palabra técnica que se llama eutrofización. Esa eutrofización nos habla de que hay una gran cantidad de nutrientes en el agua y esto favorece, no sé si han visto que luego hay lugares donde se ve el agua verde, 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 y esto se debe a un crecimiento excesivo de algas. ¿Y por qué se debe? Porque hemos destruido la cubierta vegetal y cuando viene un evento de lluvia, arrastra estos nutrientes y se va al agua. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? ¿O qué es lo que sucede? Pues hay este crecimiento de algas, hay una reducción de oxígeno en el agua y obviamente también disminuye la calidad del agua. Entonces ya tenemos un agua contaminada. Por eso decíamos como la integración de este elemento del suelo con el agua y también con el aire. La siguiente, por favor. Y con esto, pues, termino, pues ahora sí, perdón un poquito que me haya extendido y también por la tardanza de aquí de la parte técnica, pues espero que les haya agradado, chicos, y sobre todo que vean cómo una situación aparentemente, pues, cotidiana y que a veces decimos, ah, es el suelo, ¿no? O la tierra, sí tiene un impacto bastante fuerte. Bueno, no sé, ahora sí estoy disponible para sus dudas o comentarios, chicos, gracias. Muchas gracias, doctor Rutilio Ortiz Salinas. Un gusto escucharlo. Muy importante el tema del día de hoy. Tenemos sí algunas preguntas. Me toca ser portavoz en esta ocasión nuevamente y son varias preguntas que tenemos. Voy a hacer por Vina, si me permite, para ir un poquito avanzando. La primera pregunta es de la alumna Lisette Muñoz Ponce, de tercero 2. Nos pregunta qué tan importante o qué tanto afecta el calentamiento global a los suelos. Y la segunda pregunta sería de la alumna Fátima Jordán García, del segundo 2, que nos pregunta, ¿la contaminación natural da menor daño en el suelo que la contaminación antropogénica? Oye, bueno, a ver, en la primera situación, ¿cómo el cambio climático está afectando a los suelos? Sí está afectando mucho. Recuerden que ahorita estamos teniendo una alteración de las precipitaciones de lluvia. En regiones donde, digamos, había una precipitación, bueno, no sé si, bueno, aquí en Ciudad de México, yo me acuerdo todavía de pequeño, que sí notábamos muy bien o claramente las estaciones del año.
Pero ahora resulta que ya no, ahora hasta en un día podemos vivir hasta las 4 estaciones, ¿no? Puede ser mucho calor, mucho viento y todo eso. Bueno, y en ese sentido sí ha afectado porque, no sé si han visto algunos documentales, tenemos que hay zonas donde ya la sequía ha sido ya muy intensa, y esto ya precisamente hace que se muera toda la actividad biológica del suelo. Un ejemplo de ello lo tenemos en la zona norte de la República. Recuerden que ahí tenemos la actividad ganadera, que es una actividad bastante fuerte en esta zona. Entonces, ahorita que se ha dado este fenómeno de las sequías, también otra parte de que se ha cambiado también las temperaturas, pues ha también generado la descomposición o aceleramiento de la materia orgánica, y esto está emitiendo una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. Y si ustedes también han tenido la oportunidad de estar viendo algunos documentales, sobre todo en las zonas de tundra, que ahí se está viendo también otro fenómeno bastante interesante, es que ahí eran hielos permanentes, pero como ha estado ahorita con estos cambios de temperatura, se están derritiendo y está favoreciendo un proceso de descomposición. Pero ahí la problemática es la siguiente: no se está generando CO2, sino se está produciendo metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, ahí, al no tener oxígeno, pero que se está produciendo esta descomposición de la materia orgánica, se está generando una gran cantidad de metano. Entonces, si de por sí estamos teniendo problemas con CO2, ahora imagínense con el metano. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo el régimen de humedad, la temperatura, está afectando mucho a los suelos. No sé si esto más o menos ya conteste a la pregunta. Ahora la segunda. Aquí, ahora sí que aquí no es que me quiera zafar de la respuesta, pero depende. Porque resulta ser que hay regiones donde la contaminación natural puede ser mucho mayor que la antropogénica. Y esto depende precisamente de los tipos de minerales, porque, por ejemplo, les doy un caso. No sé si alguien conozca por el lado se me va el Parque Nacional El Chico en Hidalgo. De hecho, hay un pueblo, de hecho, en esa zona se hizo mucha actividad minera, pero actualmente ya no está. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Resulta ser que en esos poblados que aparentemente uno dice, pues es que hay bosque y no va a haber nada de contaminación, sí la hay. Resulta que cuando es la época de lluvias, y pues está ya, como ustedes han visto, este ciclo del agua, hay este proceso de filtración. El agua se filtra a través de la montaña, pero resulta ser que en las montañas hay una gran cantidad de minerales, hay arsénico. Entonces, ese arsénico, junto con la materia orgánica, pues se va pegando y va a estar en agua subterránea. Y resulta ser que esa agua subterránea es una fuente de agua potable para las poblaciones que están en esa zona. Ahora bien, si uno revisa precisamente cómo está el tipo de enfermedades en esa zona, van a ver que el índice de enfermedades por cáncer es muy alto, sobre todo en personas mayores. ¿Y a qué se debe? Precisamente se debe a que las personas, como han estado toda su vida en esa zona, pues han estado tomando agua. Y entonces ahí el fenómeno es una contaminación natural por metales pesados, en este caso arsénico. Entonces aquí depende. Hay veces que puede ser la contaminación natural, dependiendo de las zonas, más fuerte que la antropogénica, o al revés, en ciertas zonas la antropogénica es mayor que la natural. Ese es un caso, por ejemplo. No sé, otra pregunta. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta, 2 preguntas más, de la alumna Juárez Salazar Jacqueline de tercero 1, que pregunta qué daño nos causa a nosotros la contaminación del suelo. Y tenemos de la alumna Ramírez Ramos Belén del segundo 1, ¿cuáles son los agentes contaminantes que más se encuentran en México? Bueno, responder a la primera, ¿cómo nos... bueno, si recuerdan por ahí una imagen que les mostré, estaba ahí esa imagen de una casita, estaba un niño sentado en la mesa, estaba la mamá cocinando y estaba por allí una persona en el campo, ¿no? Bueno, ahí tenemos distintas situaciones. Recuerden que en el caso de los niños, también la contaminación es a través de pues ahora sí, de la ingesta del suelo. Recuerden que los niños tienen esta costumbre de llevarse muchas cosas a la boca. Si nosotros estamos en una zona donde
bueno, no nada más es la contaminación química, también hay que tener cuidado. Puede ser una contaminación física o puede ser una contaminación biológica. En ese sentido, recuerden que los niños muchas veces se parasitan, tienen este problema de, ya sea de amibas o bien de lombrices, ¿no? Entonces, eso puede ser una contaminación. Otra, bueno, si estamos en el campo, si están utilizando plaguicidas, y eso sí, creo que han visto por ahí documentales, luego a veces la gente recurre a estos envases como si fuesen recipientes de almacenamiento de agua, o inclusive como si fuesen vasos. Entonces, de ahí mismo también, pues se puede uno estar contaminando. Esa es una. Si estamos en zonas mineras y si viene alguna tolvanera, bueno, no sé, aquí en el caso de Ciudad de México, lo que es el mes de febrero, marzo, tenemos estas tolvaneras, y si vienen del lado precisamente de Bordo de Xochiaca, donde tenemos nuestros hermosos basureros, ahí pues también nos llega todo, ¿no? O sea, pues estamos aspirando huevecillos, estamos aspirando, bueno, y también, ahora sí que no es por espantar, pero recuerden que también otra situación que hemos tenido muy chistosa y que pues es una tendencia, es como la gente ha tenido una gran cantidad de mascotas, los perritos y gatos, y cuando los sacamos a pasear, ¿dónde creen que hacen popó? Bueno, pues en el suelo, ¿no? Bueno, vamos a poner que en el suelo o en las banquetas. Bueno, ¿qué pasa si nosotros dejamos ese animalito a que se seque? Bueno, pues se pulveriza, llega una tolvanera y pues ahora sí, como lo aspiramos. Entonces, es otra manera de cómo nos contaminamos, y también se contamina el suelo. Si estamos hablando, pues por ejemplo, aquellos que nos gustan los taquitos el fin de semana, si ustedes han visto que los taqueros luego traen su cilantro, que viene de alguna región agrícola, sobre todo del Valle de Izmiquilpan, que es una zona donde están utilizando aguas residuales, si no lavan de manera adecuada ese cilantro, y no nada más el cilantro, háblese de lechuga o alguna hortaliza de hoja que se come cruda, y si no lo lavan de manera adecuada, la espinaca también, pues también están consumiendo partículas de suelo. Pueden tener plaguicidas, pueden tener metales pesados, o pueden tener la parte de huevos de algunos parásitos, como pueden ser protozoarios o pueden ser de algunas lombrices, ¿no? Entonces, para que vean nuestra gran diversidad de opciones de cómo podemos contaminarnos, ¿no? Entonces, si no están bien lavados estas hortalizas, y estamos consumiendo partículas de suelo. ¿Qué otra más? Bueno, pues creo que sí serían las más importantes, ¿no? Esta parte de las tolvaneras, de los suelos agrícolas, o aquellos consumo de alimentos, serían los más importantes. Ahora, en la segunda parte, ¿cuál era? Perdón, ya me emocioné. La pregunta. ¿Cuáles son los agentes contaminantes que más se encuentran en México? Bueno, los que encontramos de manera general serían metales pesados. Ya habíamos comentado ahorita, si ustedes han escuchado por ahí en la zona norte de México, están las mineras. Entonces, en la zona norte serían la parte de la minería. Si lo vamos a categorizar en el caso de la zona centro, pues están las grandes urbes, ¿no? Ahí que tenemos, es precisamente el uso de algunos compuestos químicos que estamos haciendo de manera recurrente en nuestra casa. Recuerden, se está utilizando una mayor cantidad de antibióticos, una mayor cantidad de hormonas. También tenemos estos compuestos que sobre todo aromatizantes o productos de limpieza en casa. Por eso también, no sé si han escuchado que ya debemos de estar evitando estos productos, porque a final de cuentas son productos sintéticos que cuando llegan al agua, y como ya el agua es utilizada para el uso agrícola, pues puede estar también contaminando el suelo. Y este suelo, como es utilizado para fines agrícolas, pues estamos también contaminando nuestros cultivos. Por eso les digo, hay que tener esta visión integradora de que aparentemente una situación puede estar afectando a otros medios, ¿no? Y esto, pues, como dicen por ahí, sin querer queriendo, pues es un efecto boomerang, ¿no? Algo que supuestamente estamos desechando, pues se nos regresa a través de los alimentos. Perdón, y en el caso de la zona sur, pues estamos hablando de fertilizantes o bien de plaguicidas. Entonces, en ese sentido va a depender de más o menos de las actividades económicas de cada región. Por ejemplo, aquí en la zona centro, que estamos utilizando mayor medios de transporte, tenemos el uso de aceites, el uso de gran cantidad de residuos orgánicos, que si no están bien composteados o bien confinados, pues esto también puede provocar alguna contaminación química.
biológica y hasta física. Entonces, si se dan cuenta, va a depender mucho de las actividades que tiene cada región. No sé si esto, ya espero que aclare la idea. Sí, muchas gracias. Nos comenta Oscar Medina y Luis Bastidas Sandín de Tercero 1, que cómo se puede prevenir la contaminación, qué medidas se pueden tomar para reducir la contaminación del suelo. Muy bien. Las medidas, yo creo que aquí, como les había visto en una presentación, depende mucho la educación. ¿En qué sentido? Ustedes han escuchado por ahí los programas de ya no está, hay que utilizar de manera adecuada algunos residuos, bueno, más bien separar los residuos, ¿no? Si nosotros hacemos esta separación de residuos, sobre todo orgánicos en casa, estamos evitando la contaminación del suelo por elementos orgánicos. Por eso ahorita se está llevando a cabo las compostas. No sé si han tenido esta idea de cómo ahorita se están lanzando programas para estar composteando los residuos de casa. También otra cosa que nos han dicho, ya no debemos estar tirando los aceites, tanto de cocina como los de auto, en el suelo. Los debemos de estar ya guardando en envases o en recipientes. Esa es también otra sana medida. Otra situación, tratar de realmente estar utilizando los antibióticos de manera organizada. Ya ven que ahorita está una ley que, pues si uno va a comprar antibióticos, tiene que estar respaldado por una receta médica. Ya no podemos estar haciendo abuso de estos antibióticos porque también esto va a impactar en el suelo y ya también se ha visto por algunos otros estudios que también altera toda esta población microbiana que hay en el suelo. Y esto mismo también se ha visto a largo plazo que también algunas bacterias se han vuelto mucho más resistentes. Por eso ahorita, si nos enfermamos de una gripe o alguna tos, por eso luego nos mandan unos super coctelitos de antibióticos porque hemos hecho este abuso. Y no nada más está en el suelo, sino también hasta inclusive en la producción de animales. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero para que vean cómo uno sí puede tener esta gran visión. ¿Qué otra medida podemos tener? Bueno, una de las cosas que también se menciona y que supuestamente deben de estar son las leyes. Hay lugares, como es el caso de la Ciudad de México, que tenemos zonas de reserva natural que se deben de respetar, pero resulta ser que no. Y bueno, aquí yo les digo la experiencia que tenemos en Xochimilco. Supuestamente la delegación de Xochimilco tiene esta situación de ser una zona de patrimonio de la humanidad, una zona de producción, pero si se dan cuenta, el crecimiento urbano está desmedido, está desbordado. Entonces, ahí la autoridad sí tiene que estar, ahora sí que cumpliendo cabalmente el crecimiento de una población o de una colonia, ¿no? Entonces, también depende mucho este tipo de actividades. Otra medida también muy importante es que realmente se cumplan y se sigan y se tomen en serio las normativas, ¿no? Como ustedes vieron en las diapositivas, tenemos normativas, pero como todo en la vida, o sea, cada quien la va a respetar dependiendo si la autoridad se pone seria o no. Entonces, creo que si hacemos caso de realmente estas normativas, pues obviamente vamos a tener una mejor calidad de vida. Eso serían, digamos, la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Pregunta la alumna Torres Mendoza Andrea del grupo segundo 3, ¿qué porcentaje de suelos en el mundo se encuentran degradados actualmente? Y el alumno Ruiz Torres Kevin Daniel de tercero 5 pregunta, en los factores de contaminación, ¿cuál es el que más afecta al ser humano? Muy buena pregunta la primera de qué cantidad o qué porcentaje de suelos. Aquí va a depender, porque si nosotros estamos hablando de los suelos donde está presente el humano, yo creo que si no es que estamos hasta el 50% de esos suelos que estamos utilizando que están contaminados, porque como les digo, el desarrollo que hemos hecho en nuestra sociedad, como ustedes vieron por ahí, la contaminación no nada más va asociada con la presencia de algún contaminante, sino también va asociado con la degradación, es decir, la salinidad del suelo, la compactación del suelo, la situación de la disminución de la fertilidad del suelo. Y si lo vemos por el lado de la contaminación, es decir, la presencia de contaminantes orgánicos, inorgánicos o biológicos,
pues están como muy de la mano. Entonces, aquí va a depender también del tipo de actividades, pero yo creo que sí estamos como en un 50% de los suelos que ocupa el ser humano, ya sea para sus actividades de infraestructura, como bien de producción de alimentos, o como vimos esta parte agrícola y ganadera. Entonces, en ese sentido, sí está bastante fuerte. Por eso también ahorita el interés de que se les tiene que estar asignando un valor ya económico al suelo, porque de esa manera es como también a la gente le va a doler y le va a pesar de que cuando ya nos dicen, ahora sí te va a costar el uso, vamos a poner, de una parcela de tantos miles de pesos, entonces uno ya la piensa bien y dice, bueno, voy a cuidar el recurso porque pues eso me va a costar dinero. De hecho, si ustedes también se han dado cuenta, chicos, ahorita muchos de los parques que antiguamente eran, pues, digamos, de entrada libre, ahora ya están cobrando. ¿Por qué? Porque ha entrado este concepto de que a la sociedad hay que educarla de que si quiere que se le cuide algo, hay que hacerle un cobro o un costo. Entonces, en ese sentido, es una manera en cómo se está viendo, pues digamos, también por nuestro modelo económico, cómo se deben de cuidar los recursos naturales, ¿no? Asignando un valor económico. Ahora, la segunda pregunta era de, ¿qué tipo de contaminantes era o cuál? Si me la pueden repetir, por favor. En los factores de contaminación, ¿cuál es el que más afecta al ser humano y su desarrollo? Híjole, bueno, aquí tenemos, yo creo que los factores serían el desarrollo urbano. Ya hemos dicho que es el uso bueno, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que en casa ya estamos haciendo muchos usos de muchos productos químicos. Va desde un aromatizante, va desde un producto químico para el suelo, limpieza, lo que ustedes gusten y manden. También para nuestra, no sé, para nuestra estética, ¿no? El desodorante, el uso de antibióticos, hormonas. Esos serían los factores. Y todo esto está yendo al agua, pero como les digo, ahí está esta asociación del agua con el suelo. Tenemos esta otra parte también de los desarrollos industriales. Recuerden, por ejemplo, tengo muy la parte de la refinería de Tula, que está en Hidalgo, pues muchos de los procesos que tienen estas industrias, pues todo se va al agua, o a veces el agua pues está haciendo interacción con el suelo, y de esta manera tenemos estos factores de contaminación más importantes. Y también la otra parte, como les digo, viendo la visión integral, las emisiones que también están generando las industrias, los autos, pues todo esto también va a estar contaminando. Por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que las autopistas, se ha visto que será de la carretera hacia el terreno, como a unos 3, 5 metros, estamos encontrando contaminantes como son metales pesados o bien algunos hidrocarburos provenientes del uso de las gasolinas. Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos estos factores, ¿no? Que serían principalmente antropogénicos. Muchas gracias. La alumna Pedraza Villalobos Yoko Michel, de segundo grado, grupo 4, pregunta, ¿es el desarrollo sostenible la solución para proteger los suelos? En parte sí, pero también hay que tener bien claro ese concepto, porque también hemos caído ahorita en una idea a veces muy falsa de que, por ejemplo, el no tocar la naturaleza implica el que según así la vamos a conservar. Si llevamos claro o bien definido qué es el concepto de sustentabilidad, creo que sí se podría lograr, pero es mucha disciplina, sobre todo es tener mucho conocimiento, porque como les dije hace rato, si yo quiero preservar un ambiente, debo de conocer muy claramente cómo se están moviendo todos esos elementos, tanto los famosísimos CHOMS, pero también el movimiento del agua, cómo también se están llevando a cabo estas interacciones de la flora y de la fauna, porque si no respetamos esos elementos, entonces no vamos a llegar a ese socorrido desarrollo sustentable. Entonces, pues, no sé si ahorita que también está de moda de las famosísimas energías sustentables, también hay que ponerlas en duda, porque también hay que ver qué tanto afectan a la sociedad, o sea, hay que ver el costo-beneficio, es decir, hay que ver también el aspecto económico, no nada más decir, voy a guardar esto, sino también cuál va a ser el impacto económico, social, que va a tener a largo plazo estas medidas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo hacer estudios muy definidos para esas zonas,
porque a veces queremos inferir cosas que se han propuesto en otros países, las queremos hacer aquí en México y ya han sido verdaderos fracasos, porque no se tuvieron en cuenta estas características propias de cada zona. Muchas gracias. Pregunta la maestra Delia López Cerqueda. Además de plantar árboles, uso de compostas, reducir los residuos sólidos, evitar tirar sustancias químicas como detergentes, venenos, pilas eléctricas, ¿qué otras acciones se pueden hacer para apoyar en la recuperación de suelos? Por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos, en el caso agrícola, pues se habla mucho de una parte de estar, ay, se me olvidó el nombrecito, haciendo la rotación de cultivos, porque también hemos hecho otro gran problema. Estamos cultivando un mismo cultivo en el mismo suelo y con el paso del tiempo estamos degradando. Entonces, la rotación de cultivos favorece precisamente a que no se pierda la fertilidad y con ello también se favorece que no estemos invadiendo otros ecosistemas o estar destruyéndolos a favor de tener terrenos agrícolas, o bien en el caso de la ganadería también se ha visto que la capacidad de carga, este concepto de capacidad de carga hace referencia del número de ganado que debe de estar dentro de una zona, y también hay que tomar en cuenta las características de la zona, porque como habíamos dicho, el problema que hace el ganado hacia el suelo es que hace la compactación. Si nosotros metemos una gran cantidad de ganado en un terreno donde el suelo está muy sensible a compactarse, pues ya degradamos rápidamente ese suelo y difícilmente se va a poder recuperar, porque tendríamos que meter ahí compostas, tendríamos que estar volteando el terreno, tendríamos que estar metiendo algunos elementos como calcio para estar favoreciendo la estructura del suelo, entre otras cosas. Entonces, yo creo que es más bien la parte de... y bueno, y también en el caso de las ciudades, realmente tener claro qué tipo de suelos vamos a estar construyendo ciertas instalaciones, porque como les dije, desgraciadamente hemos tenido este mal desarrollo de que estamos utilizando suelos agrícolas para favorecer las unidades habitacionales. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué no utilizamos aquellos suelos que son delgados, nos sirven? ¿Por qué no meter ahí el desarrollo habitacional y no estar echando a perder suelos que son de uso agrícola, ¿no? Entonces, nosotros mismos, como dice la frase, nos estamos haciendo la misma maldad de estar reduciendo la capacidad de producir alimentos por estar favoreciendo las unidades habitacionales, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, y también otra parte, que también ahorita les digo que como ya estamos reduciendo el uso de, bueno, más bien ya no tenemos una cantidad de agua potable como antes, se está recurriendo al uso de aguas residuales, pero estas aguas residuales deben de tener un tratamiento, porque si las vamos a emplear para el riego en suelos agrícolas, pues también debemos de estar teniendo este concepto de que si yo reduzco la contaminación del agua, pues también estoy favoreciendo a que el suelo no sea perjudicado, ¿no? Entonces, serían esos más que nada estas medidas principales. Gracias. La alumna Alexandra Reyes Cruz de tercero 6 pregunta, ¿de qué manera se va adaptando nuestros suelos debido a la alteración que se ha realizado por el ser humano? Híjole, aquí yo creo que aquí más bien, bueno, aquí la respuesta sería al revés. Más bien, nosotros, ¿cómo nos vamos a poder adaptar a los suelos? Recuerden que desgraciadamente tenemos este mal concepto de que el hombre tiene que adecuar los recursos a su manera, y no es cierto. Es más bien, nosotros como humanidad o como especie nos debemos adecuar a los recursos naturales que tenemos, porque de no hacerlo así, estamos provocando alteraciones bastante serias, y eso mismo ha provocado que tengamos desastres ambientales muy graves. Por ejemplo, no sé si han visto ahorita que nosotros como especie debemos de estar adecuándonos a cierto tipo de zonas en función de qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, no todos los suelos van a tener la capacidad de estar produciendo, por ejemplo, piña, ¿no? O que se puede estar produciendo trigo, o que pueda estar produciendo, no sé, la cría de ganado bovino, sino que depende también de qué tipo de ecosistema tenemos, y en función a ello nosotros nos debemos de adecuar a nuestras actividades.
porque si lo hacemos al revés, por eso tenemos estos grandes problemas. No sé si con esto quede claro. Sí, muchas gracias. La alumna Laura Zúñiga pregunta que con respecto a la zona de Tula que mencionó, a futuro, ¿cuál sería el nivel de gravedad que pueda alcanzar la contaminación del suelo en dicha zona, ya que la mayoría de ella es cultivada? Sí, muy buena pregunta. Ahí, bueno, creo que la compañera sí tiene el conocimiento porque precisamente la refinería de Tula, a los terrenos aledaños, tiene zona de cultivo. El problema ahí es que, bueno, tiene dos grandes problemas. Una son las emisiones de la misma refinería. Y bueno, y todo para echarle un poquito más de la problemática, pues también está una termoeléctrica. Bueno, entonces, ese tipo de combustibles que se están utilizando, pues a través de las emisiones atmosféricas, pues sí están impactando a la parte de los suelos. Aquí el problema, hay que saber cómo podemos ver, sobre todo porque se está alterando el pH del suelo. Como habíamos dicho, se están desprendiendo los famosísimos OX, los famosísimos NOx, y estos NOx cuando están en la atmósfera van a estar formando la lluvia ácida. Y esta lluvia ácida, cuando pues, ahora sí se presenta la precipitación, pues va a estar alterando el pH del suelo. Recuerden que también aquí hay un concepto muy interesante de química, que se habla del sistema de amortiguación. Ese sistema de amortiguación nos dice que es la capacidad de un sistema de tener un cambio brusco de pH. Y esto se debe a las especies químicas, sobre todo bicarbonatos que hay en el suelo. Si nosotros alteramos este sistema de amortiguación, obviamente vamos a estar alterando también el desarrollo de la vegetación, pero también de los microorganismos que están presentes en suelo. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema bastante serio. Eso sería, nada más para que vean cómo es el concepto de lluvia ácida. Ahora, el otro que tenemos también es que allí tenemos un sistema de riego o un distrito de riego. Y ese distrito de riego tiene aguas residuales. Y volvemos a lo mismo. Si estas aguas residuales no tienen un proceso de tratamiento, recuerden que por eso también es importante que en las ciudades, en las unidades habitacionales tengan plantas de tratamiento. ¿Para qué? Para reducir digamos, el número de contaminantes y con ello esta agua residual pueda ser utilizada para los suelos agrícolas. Pero si no son tratados, como es el caso común, pues entonces vamos a tener contaminación biológica, como les había dicho hace rato. Vamos a tener, por ejemplo, han escuchado de E. coli, ¿no? Pues es una bacteria que pues, es bastante patógena. Tenemos salmonela, tenemos huevos de protozoarios, tenemos de estas Ascaris lumbricoides. Entonces, ese tipo de diversidad de patógenos, pues, otra vez está presente en el suelo. Bueno, por ejemplo, a mí me tocó ver una ocasión que luego están los animales tomando agua de los canales y, pues, y son de consumo humano, entonces ahí estamos teniendo este círculo de contaminación. Entonces, pues sí, para que vean cómo nuevamente se está integrando suelo, agua y aire en esta zona. Nada más eso. Gracias, doctor. Por último, tengo la pregunta de Betsabe Martínez Imbrón, que coincide con la de Figueroa Bermúdez Brisa Selene, y preguntan en sí, ¿qué pasaría si nosotros seguimos con la contaminación acelerada de suelo y de tierra a futuro? Bueno, pues sí, vamos a tener un panorama bastante adverso, y como les digo, ahorita ya se están dando muchas enfermedades. Muchas de estas enfermedades son dadas por los alimentos. Entonces, si seguimos así, pues en principio vamos a degradar todos los ecosistemas, y al degradar los ecosistemas vamos a estar alterando muchos ciclos bioquímicos. También vamos a estar degradando la calidad del agua, que ese es también un elemento importantísimo. Entonces, por esa razón, no sé si se han percatado que ahorita se está tratando de cuidar de estas zonas boscosas, que ya no se trate de alterar ya, porque precisamente lo que se está buscando es la recarga del agua. Ahora, en la recarga del agua, pues también, no sé si han visto el comercial de el agua Santa María, no me acuerdo, ni modo, perdón por los comerciales, ¿no? Pero es un ejemplo muy bonito porque allá hace referencia de cómo se da el proceso del ciclo del agua.
y el suelo va a tener esta capacidad, digamos, de darle esta pureza, como nos menciona el comercial, de que, o sea, y si se dieran cuenta en el comercial, habla de 10 años aproximadamente, de que el agua, una vez que estuvo en el suelo o en la superficie del suelo y sale como en forma de río, son 10 años. Entonces, si nosotros seguimos con la contaminación del suelo, estamos también alterando la calidad del agua. Y el agua es un recurso que ya se está volviendo ya escaso. Entonces, hay que tener mucha conciencia de que lo que estamos haciendo en un recurso va a impactar también en los demás. Ahora bien, si estamos hablando nuevamente de que si seguimos contaminando nuestros suelos, bueno, pues no nada más es el agua superficial, tenemos las aguas subterráneas, que también en el caso de Ciudad de México se están utilizando de manera recurrente como una fuente alterna, pero si ustedes se dan cuenta, el agua que sale de la delegación de Tlapa, bueno, aquellos que han tenido familiares, no, pues es un agua de color chocolate, tiene olores, entonces ahí mismo ya estamos viendo un problema que ya nos está pegando y no es tanto ya un futuro lejano, entonces eso pues está impactando también en la salud de las personas. Yo les preguntaría, a ver, ¿quién se anima a bañarse con esa agua o tomar un vaso de agua de esa agua de la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Entonces, para que vean cómo son cosas que ya nos están impactando y pegando fuertemente, ya no es que sea un futuro lejano, ya lo estamos viviendo. Muchas gracias. Nuevamente tengo la alumna se llama Lisette Muñoz, y considero importante la pregunta. Yo creo que con esta terminamos la ronda de preguntas, y ahora sí que nos dice, ¿qué afectación tendría la aprobación de la nueva reforma energética en el medio ambiente? Bueno, ahí la aprobación de la reforma energética, más que nada ahí es la parte de la Rectoría del Estado sobre los recursos naturales. Como les dije, recuerden que esto de los servicios o estas energías ambientales aparentemente limpias no son tan limpias, porque aquí ya la pregunta sería, bueno, ¿cuánto tiempo de vida tiene un panel solar? No tiene más allá de 10 años. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos paneles solares? Se está viendo ya eso tampoco no nos han dicho. Esa es una problemática bastante seria, porque tienen algunos componentes que no son fácilmente degradables, son tóxicos. Entonces, si vamos a tener esta problemática de estos paneles que hay que intercambiarlos o cambiarlos, pues los tenemos que confinar. Y eso cuesta dinero. Y si no es que lo vamos a ver después ahí tirados en la carretera o al lado de los caminos, como es clásico de algunos ejemplos que hemos vivido, o bien, si estamos hablando de las energías eólicas, bueno, ustedes ya vieron en Estados Unidos, cuando vino esta temporada bueno, vino una ola de frío que le pegó al estado de Texas. ¿Qué le pasó? Bueno, pues ahí aparentemente, pues las hélices se mueven con aceite, se mueven con sí, si se llega a congelar y hay este derrame de aceite, pues estamos contaminando el suelo. Entonces también hay que tener muy claro estas energías alternas, porque nos venden mucho esta idea de que son muy limpias, y no es cierto. O sea, también hay que ver esta parte de los recursos, pero también hay que ver la parte social, no sé, porque no sé si han visto por ahí algunos reportajes que pues estas empresas que están dedicadas a la energía limpia, pues sí, les dieron una gran estafa por la renta de terrenos, ¿no? Entonces, sí es también una problemática social y política. Entonces, también no hay que dejarnos llevar por esta moda de las energías limpias, sino hay que estar bien informados, porque cuando uno, bueno, aparentemente uno dice, bueno, sí, tenemos el recurso sol, recurso aire, son naturales, no causan aparentemente contaminación, pero si uno ve la parte social, pues cuánto le pagaron a las personas por el terreno. Ahora, si vemos en la parte de contaminación, bueno, cada cuándo le tienen que dar mantenimiento, ¿qué van a hacer con esos desechos? ¿A dónde los van a enviar? ¿Los van a tirar ahí cerca de la zona o los van a mandar a confinamiento? Y confinamiento es una lana. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas de manera adecuada y no guiarlo nada más por esta idea, por este ideal tan utópico de que son limpias, ¿no? O sea, también tiene sus peros estas energías. Bueno, y también me permito aquí que dice,
¿Hay alguno, aquí hay una pregunta, dice, ¿hay algún programa remedial gubernamental que realmente esté abatiendo estas problemáticas? Como les dije, chicos, supuestamente tenemos normas oficiales mexicanas que si realmente se llevan a cabo y se cumplen, pues sí podríamos lograr recuperar estos suelos contaminados. Pero desgraciadamente hay muchos intereses en cuanto a las industrias. Bueno, les digo yo porque a mí sí me tocó vivir un poco la norma oficial mexicana 138, estuvo, de hecho, mi tutora de doctorado y maestría estuvo participando en la elaboración de dicha norma. Y sí, realmente entran muchos intereses de las empresas. Y si ustedes ven, cuando uno ve los límites máximos permisibles con respecto a otros países, México está como de manga ancha. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros límites están muy altos. Entonces, si realmente queremos hacer las cosas bien, pues debemos de estar, digamos, casi similares a otros países, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la Comunidad Europea, que ahí son más estrictos, porque precisamente ya están viendo que el estar recuperando un suelo contaminado cuesta muchísimo dinero. Entonces, la mejor manera para evitar este gasto, sí, pues este gasto de dinero, pues es hacer estas medidas de prevención. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues aplicando la ley como debe de ser, con los términos como lo dice la ley. Pero el problema es que, como van a ver algunos de ustedes, muchas de las normativas nuestras nacionales, los límites máximos permisibles, o sea, estas concentraciones tolerables, son mucho más altas que otros países. Entonces, por eso a veces las industrias, les digo que ahí hay muchos conflictos de interés, ¿no? Sobre todo por las industrias. Entonces, esa es la problemática que tenemos. Pues muchas gracias, doctor Rutilio. Un honor para la Escuela 243 y tener todos estos conocimientos y estas reflexiones. Maestro Nemesio, paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel. Gracias por esta conducción de preguntas tan acertada. Doctor Rutilio, estamos bastante asombrados con todas estas reflexiones que nos ha dirigido y que oportuno es porque nuestras nuevas generaciones deben tener una idea clara de cómo es que nuestras acciones impactan directamente en nuestro hábitat y que cualquier acción que realicemos tiene relación directa con nuestro planeta. Nuestro planeta es un organismo vivo que, como el cuerpo nuestro, necesita cuidados, necesita atención. Y para poder brindar esa atención, debemos saber qué hacer. Si nosotros ignoramos lo que se debe hacer para cuidarlo, pues por eso es que estamos cometiendo tantas atrocidades como sociedad. Y efectivamente, los intereses económicos son muy grandes. Las necesidades y la ambición de algunos, quienes administran el Estado, a veces se ven tentados, se ven involucrados y ven la oportunidad de poder hacerse de alguna riqueza económica a costa del perjuicio que se le genera a la madre tierra. Pues, doctor Rutilio, ha sido para la Escuela Preparatoria Oficial número 243 un placer tenerlo aquí, y no me resta más que pues agradecerle a nombre de el gobierno del Estado de México, a través de la Escuela Preparatoria Oficial número 243, y a nombre del maestro Alejandro Hernández Moreno, nuestro director escolar, que en este momento se encuentra en una reunión, le hacemos entrega del siguiente reconocimiento. El gobierno del Estado de México, a través de la Escuela Preparatoria Oficial número 243,
otorga el presente reconocimiento al doctor en Ciencias de la Tierra, Rutilio Ortiz Salinas, por la conferencia magistral con el tema La contaminación de suelos en México en el marco de la 23ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2021. Es un honor haberle dedicado al plantel su valioso tiempo y experiencia de su ser como investigador y docente en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Maestro Alejandro Hernández Moreno, director escolar. Fraccionamiento Urbivilla del Campo, Tecámac, Estado de México, a 29 de octubre del 2021. Muchísimas gracias, doctor Rutilio, y espero no sea la última ocasión que está con nosotros y nos pueda regalar nuevamente una charla de concientización para todos nuestros jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jóvenes alumnos, por haber estado presentes en esta conferencia. Doctora Raquel Zaragoza Zarazúa, por la conducción de las preguntas. Maestra Delia López Sequeda, por esa coordinación de esta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Maestro Vicente César Sánchez Martínez, por toda la coordinación técnica que ha tenido para hacer posible esta transmisión en esta sala Meet. Maestra Laura López, agradezco su colaboración. Y todos los compañeros maestros que han estado con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, doctor Rutilio, por toda esta charla, por toda esta concientización. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bueno, pues no queda más que agradecer por la atención y la invitación, chicos, bueno, profesores, perdón, y posteriormente a los chicos que les haya interesado este tema, para que vean también algo que, de hecho, le compartía un poco al profesor, ¿no? O sea, creo que el hecho de decir, si voy a estudiar una carrera de sociales, no significa por ello que me voy a desentender de otras áreas. O bien, al revés, si yo estoy dedicado al área de ciencias biológicas, no significa que me voy a desentenderme de la parte social. Creo que esto es lo que a veces como estudiantes nos ha faltado tener esta visión, ¿no? De que todo depende de, o sea, ya está todo de la mano. No podemos separar las cosas como nos han enseñado de manera tradicional, ¿no? De que química por un lado, física por otro, vamos, una idea, ¿no? Aquí ahora, todo ese conocimiento que ustedes están aprendiendo, chicos, ¿cómo lo van a aterrizar? ¿Cómo lo van a integrar? ¿Qué es la parte sustancial de la formación de ustedes? Y sobre todo, si van a elegir una carrera, y de hecho, insisto con mis estudiantes de licenciatura y de maestría, deben de tener esta visión integradora, chicos, porque a veces creo que eso es lo que también ha limitado mucho el desarrollo de ustedes, ¿no? De que piensan que, bueno, voy a estudiar biología, nunca más voy a ver matemática, ni estadística, ni nada, puchi, ¿no? Y resulta ser que no, cuando está en una carrera, pues bueno, yo les digo, yo soy biólogo de formación, pues sí hay que estar viendo matemáticas, hay que estar viendo física, hay que estar viendo química, porque precisamente de lo que yo, el tema que yo les platiqué, pues implicó mucho de todo esto. Y si yo tengo una buena formación y un buen conocimiento de todo esto, obviamente me queda claro cómo voy a explicar y cómo voy a transmitir ese conocimiento a una persona que me pregunte. Entonces, creo que esa es la lección que yo les podría estar dando, chicos, en su momento que elijan alguna carrera, ya sea de la parte social, de diseño o de biológicas, pues que vayan con esta mentalidad de que pues dependemos también de otras áreas, debemos de tener este conocimiento y obviamente si van a ser buenos profesionistas, eso les va a ayudar mucho para su desarrollo profesional. Esa sería mi reflexión, chicos, y espero que les haya agradado y ahora es que mil disculpas, perdón por las fallas técnicas con esto del dichoso Meet y también un poco por la tardanza de la presentación, pero espero que sí haya valido la pena, chicos. Y muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor Rutilio. Veo que mis maestros están aplaudiendo. Realmente ha sido un honor tenerlo aquí, maestro. Pues no me resta más que agradecer su ponencia, agradecer estas palabras de reflexión que dejan nuestros estudiantes y espero pues poderlos invitar en una próxima ocasión para que nuestros jóvenes sigan ilustrándose y también espero verlo pues, muy pronto para poderles hacer entrega del reconocimiento de manera física, doctor. Muchísimas gracias. Gracias y esperemos vernos pronto. Pues, compañeros maestros, hemos concluido con esta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2021. Les agradezco toda su colaboración. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, por haber estado presentes. Que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Hasta pronto, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, maestros. Bonito día. Gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, Hasta maestro. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro.